La Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense duró 4 años. Sucedió en Estados Unidos y se enfrentaron dos bandos, la Unión y la Confederación. La Unión deseaba abolir la esclavitud y la Confederación expandirla. Finalmente, la Unión acabó victoriosa y abolieron la esclavitud. Aquí hay algunas palabras claves importantes para comprender el tema. En este trabajo hablaremos sobre el acontecimiento histórico que sucedió entre 1861 y 1865, la Guerra de Secesión. Sin embargo, no solo hablaremos sobre historia, sino que también lo relacionaremos con teorías de geografía y otras asignaturas para poder conseguir una docencia basada en enseñanza interdisciplinar. También trabajaremos la educación integral para poder formar a alumnos competentes capaces de desarrollar y potenciar capacidades emocionales en su futuro familiar, laboral o en el ámbito privado. Todo ello irá acompañado de una serie de actividades que fomenten estos tres pilares y una breve conclusión. En la base de la justificación de este trabajo podemos encontrar un gran valor teórico, ya que mostramos una serie de conceptos y eventos que contienen información histórica corroborada para la docencia de nuestros alumnos en la etapa de educación primaria. En segundo lugar, un gran valor social, ya que intenta hacer una mejora social al trabajar una serie de competencias conceptuales y emocionales en sus intervenciones. Y finalmente, de valor práctico, ya que las intervenciones están dotadas de una aplicabilidad real en un aula de educación primaria. Para empezar, debemos comprender dónde está Estados Unidos. Estados Unidos se encuentra en la mitad de América del Norte, entre los océanos Atlántico y Pacífico. Su territorio limita al norte con Canadá y al sur con México. Y está formado por 48 estados. Para comprender mejor el trabajo, debemos saber qué es la esclavitud. La esclavitud es una institución jurídica donde una persona es dueña de otra. Es decir, el amo es el dueño del esclavo. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre la situación por la que estaban pasando los esclavos? Trabajaban sin parar, vivían en situaciones deplorables e incluso los castigaban con castigos físicos. En la guerra se enfrentaron dos bandos, la Unión y la Confederación. El bando de la Unión estaba formado por los estados que querían abolir la esclavitud. Estaban formados por 20 estados libres y 5 esclavistas. Su gobierno era la República Federal y estaba dirigido por Abraham Lincoln. Sin embargo, los confederados eran los estados que querían expandir la esclavitud. Estaba formado por 7 estados esclavistas donde era legal tener esclavos. Su gobierno era la República Federal y estaba gobernado por Jefferson Davis. ¿Y tú? ¿De qué lado estarías? La causa principal de la guerra fue la esclavitud. Unos deseaban tener esclavos y otros deseaban abolir esta. Otras causas de la guerra fue, por ejemplo, que según iban entrando estados al país de Estados Unidos, uno se hacía esclavista y otro se hacía libre. Esto se hizo para mantener la equidad en el gobierno. Otro hecho fue cuando Carolina del Sur declaró inconstitucionales, es decir, que no valían ciertas leyes en su gobierno. Estas eran provechosas para la Unión y, según los confederados, les hacían daño. Otra fue con la conquista de territorios de México. Cuando tuvieron que dividirla, no se ponían de acuerdo. Surgieron varias disputas que terminaron por dividir el gobierno demócrata en dos partes, la República Federal y la República Confederal. Finalmente, una de las causas más importantes por la que estalló la guerra fue la subida de Lincoln a la presidencia. Este decía que quería abolir la esclavitud por completo. Sin embargo, los sureños se sintieron amenazados y decidieron comenzar la secesión. Comienza la secesión y se separan así el territorio de Estados Unidos en los estados del norte y los estados del sur. Carolina del Sur quería expandir el esclavismo, así que fue el primero en aprobar la secesión. El 9 de febrero de 1861
Finalmente, los estados confederados se separaron de los estados del norte, creando así un país propio. Aquí podemos ver los estados que pertenecían a los sureños y a los norteños, es decir, a la Unión y a la Confederación. La guerra comenzó cuando la Confederación comenzó a tomar todos los fuertes que veía por el camino. Sin embargo, la gota que colmó el vaso para la Unión fue cuando atacaron el fuerte Sumter, propiedad de los Estados Unidos, es decir, de la Unión. A partir de ese momento, Lincoln decidió volver a retomar todos los fuertes que habían sido tomados por los confederados, ordenándoselo a un comandante. Este le propuso una guerra de desgaste, donde aislarían el comercio de los sureños, haciendo daño a su economía, y así desgastándoles poco a poco y obligándoles a rendirse. Los confederados cada vez lo tenían más difícil, ya que los estados de la Unión avanzaban y cada vez más países se unían a ellos. La idea del comandante surgió efecto, aislaron la mayoría del comercio sureño. Sin embargo, en el 1861 se dio la primera batalla terrestre. La Confederación pilló a los soldados de la Unión y se enfrentaron en la batalla Bull Run. Aunque los confederados salieron ganando, acabaron tan cansados que no pudieron avanzar hacia los estados del norte. Aunque los sureños ganaron varias batallas, los estados del norte seguían avanzando terreno y algunos países neutrales pasaron al bando de la Unión para acabar con los estados confederados. Finalmente, Lincoln decidió terminar con la guerra dando un último golpe. Atacarían varios puntos a la vez, aislando totalmente a los estados sureños en un pequeño punto y finalmente acabando con la guerra. La Unión estaba ganando y los esclavos estaban a un paso de ser libres. ¿Cómo te sentirías tú si estuvieses en su situación? En el 1865, los confederados, al tener tantas bajas y ante el gran abandono de sus tropas en las huidas, decidió rendirse. Y en el 65 comprendieron que seguir con la guerra era inútil, así que asimilaron su derrota total. El 14 de abril de 1865, algunos sureños estaban tan descontentos que decidieron asesinar a Lincoln, y realmente lo consiguieron. Andrew Johnson subió al poder, y el comandante Stand Watie, junto a algunos representantes de la Unión, firmaron la paz completa, terminando con esta guerra civil y con la guerra de secesión. La Unión ganó, liberaron totalmente a los esclavos y reunieron el país, de nuevo en un solo territorio. Pero, ¿qué hubiese pasado si los estados confederados ganasen la guerra? ¿Expandirían la esclavitud? ¿Y crees que eso sería bueno? Otros países esclavistas amenazaron a los Estados Unidos con intervenir en la guerra y crear una guerra internacional, pero finalmente lo dejaron pasar. Los objetivos son fomentar el aprendizaje lúdico, fomentar el pensamiento crítico, desarrollar competencias emocionales como la empatía o el respeto a la diversidad, aprender historia y buscar una gran fuente de motivación. Finalmente, como conclusión, podemos tomar este trabajo como un tema muy importante para enseñar en educación primaria, ya que no solo tiene un gran valor histórico, sino que con él podemos desarrollar muchísimas competencias emocionales que ayudan a nuestros alumnos a ser adultos competentes en su futuro. También es un tema muy importante, ya que podemos relacionarlo con una enseñanza interdisciplinar, es decir, podemos aprender historia y a la vez geografía. O incluso con las actividades propuestas próximamente podemos trabajar también asignaturas como educación plástica o incluso inglés. Para las actividades, aquí os dejo un vídeo explicativo donde podréis ver algunas actividades interesantes para desarrollar este tema y aprenderlo en educación primaria.